no hace caso? Es quizás una de las preguntas que constantemente nos estamos haciendo las mamás y muy pocas veces encontramos una respuesta. Hoy no solamente te voy a explicar por qué tu hijo no hace caso, sino que al final del video te contaré cuál es el método que utilizo yo y todas las familias que asesoro para lograr esa comunicación y cooperación que tanto deseamos con nuestros chiquitos. Hola, hola. Soy María Cecilia Muñoz, coach y mentora de crianza conectiva para las familias. Para comprender por qué tu hijo no hace caso, es necesario entender tres factores muy importantes. El primero de ellos es entender todo el desarrollo cognitivo y el desarrollo cerebral de los niños y niñas. Para esto, tenemos que tener presente que tenemos tres tipos de cerebros como seres humanos que somos: el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Estos tres tipos de cerebros nos van a marcar diferentes funciones y acciones en nuestro día a día. Los niños, digamos que tienen desarrollado hasta el sistema límbico. Ahora, el reptiliano, como su nombre lo indica, es el que está de pronto asociado a las reacciones o a los reptiles como tal. Y compartimos con ellos funciones en automático como las funciones respiratorias, las digestivas, el sentir hambre, el sentir sueño, todo este tipo de cosas que no pensamos o que no las razonamos para ejecutarlas, la digestión, es lo que digamos que nos lleva a esta parte del cerebro como tal que tenemos. El segundo cerebro que tenemos es el límbico y hasta aquí digamos que es como eh, lo que se maneja en términos generales en temas de la infancia, porque ya el neocórtex es la parte del cerebro que se empieza a desarrollar con el pasar de los años, que puede tener un desarrollo completo alrededor de los 21 o 25 años, dependiendo del autor en el que estudiemos un poquito el tema, pero para aquí va a ser muy importante que tengamos en cuenta que el límbico es el que se enmarcan todas las emociones y todas las reacciones automáticas basadas en estas emociones de momento que tenemos. Por eso los niños son tan emocionales y tienen unas reacciones tan emocionales. Ya con el pasar de los años, que empezamos a desarrollar todo el tema del desarrollo cognitivo que está en la parte del neocórtex, donde desarrollamos lenguaje, vocabulario, formas de relacionarnos, la sociabilidad con las otras, con el entorno y las otras personas, nos vamos a encontrar con herramientas de comunicación que nuestros niños no tienen y que por tanto es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, del resto de los animales, que digamos que en términos generales los niños van poco a poco desarrollando con nuestra guía, con nuestro ejemplo y con las herramientas que nosotros también les vamos enseñando, dados los retos que vamos pasando en nuestra maternidad todos los días. Muchas veces hemos escuchado la famosa frase de que nuestro hijo nos manipula. Desde bebecitos, cuando de pronto tienen un pico de llanto o están muy irritables o de pronto no encontramos la manera de calmarlos, y recurrimos a cargarlos o recurrimos a hacer colecho o a hacer cualquier cantidad de situaciones en las que nos da tranquilidad a nosotros y que quizás es una forma de ellos encontrar esa calma y esa tranquilidad que están buscando. Escuchamos de personas en nuestro entorno, hasta profesionales de la salud que nos dicen es que te está manipulando. Es muy importante que tengamos muy presente que un niño menor de 6 7 años no tiene el desarrollo cognitivo para tener conciencia de cómo se ejecuta un proceso de manipulación. Ellos no tienen la habilidad para pensar y para tener todo el sistema que requiere un proceso de manipulación y ejecutarlo como tal para lograr un objetivo, que es lo que se está buscando con una manipulación. Por lo tanto, es muy importante que tengamos siempre presente que cualquier momento de la vida de nuestros hijos, antes de los 6 o 7 años, que ellos estén requiriendo de una forma en la que quizás para nosotros como adultos es abrumadora, de nuestra atención, de nuestro cuidado, de nuestra presencia, nunca va a ser motivo de señalamiento como si fuera una manipulación, porque no son capaces de hacerlo. Y aquí es muy importante donde entramos a mirar el tema del segundo factor que tenemos que tener en cuenta para entender por qué nuestro hijo no nos hace caso. Y aquí empezamos a ver si realmente nuestro hijo no quiere hacernos caso o realmente no puede hacernos caso.
Son dos cosas muy diferentes. Y para esto yo siempre me hago tres preguntas o siempre realizo tres preguntas que nos van a ayudar a entender un poquito las diferencias entre que no pueda hacernos caso o que no quiera hacernos caso. La primera pregunta o la primera reflexión que debemos de hacer es entrar a preguntarnos, ¿efectivamente me estoy comunicando con las palabras correctas? Es decir, ¿estoy teniendo en cuenta el nivel del vocabulario que tiene mi hijo? ¿Estoy siendo lo suficientemente clara, concisa y específica con la indicación que le estoy entregando? Aquí es muy importante hacer como un stop en lo que está sucediendo y ver si efectivamente estamos de pronto utilizando las mismas palabras una y otra vez, repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, o si simplemente también estamos buscando la forma de decir esa misma o buscar ese mismo objetivo, pero con diferentes palabras, para lograr de pronto así conectar con la información que le tenemos que entregar a nuestros hijos. Otro tema importante en este punto del vocabulario es que adicionalmente de tener muy en cuenta las palabras, también es clave si le estoy dando un ejemplo, si le estoy mostrando lo que quiero que haga, si le estoy mostrando la expectativa que yo tengo de su comportamiento o no. Como segunda pregunta o reflexión que me hago para poder entender por qué mi hijo no hace caso, es clave entender si estoy viendo cuál es el contexto y cuáles son las necesidades de mi hijo. ¿Las estoy teniendo en cuenta o simplemente estoy yendo como en piloto automático y pidiéndole una y otra vez las cosas, que era lo que hablábamos en el punto anterior? Aquí va a ser muy clave que nos preguntemos cómo está, dónde está, con quién está, qué está haciendo, qué es lo que le estoy pidiendo que haga, porque toda esta información que yo estoy analizando me va a dar un contexto. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo a las 8 de la noche, cuando ya está sobrecansado, cuando ya tiene un montón de sueño, cuando ya está irritable, vamos a recoger tus juguetes, a que yo se lo diga a las 5:30 o 6 de la tarde. No es lo mismo que yo le diga que quizás, como no ha entrado en ese pico de sobrecansancio, pues no va a tener quizás un poquito más de disposición para ejecutar esa indicación que le estoy dando. Por otro lado, es muy importante también que tengamos presente cuando de pronto está en un ambiente que no es un lugar común para él, cuando estamos de pronto de visita en algún lugar o estamos en un sitio que genera mucha atención y mucho interés para él, es muy poco probable que vayan a estar en disposición de hacernos caso o de que hacer exactamente lo que nosotros le pedimos. Hay muchas estrategias que nos van a ayudar con esto, pero esta información te la voy a entregar también en un siguiente video. Pero es clave que tengamos siempre muy presente qué es lo que está sucediendo en el entorno para poder acoplar ese entorno a llevar a ver el resultado que nosotros queremos. Y no esperar que el niño, que como ya vimos anteriormente, aún no tiene el desarrollo cognitivo necesario para poder hacer clic ante toda esa información y llevar todo ese entorno a su necesidad. Nosotros como adultos somos los que tenemos que jugar con ese entorno para acompañarlo a que pueda hacer lo que le estamos solicitando que haga. Por último, pero no menos importante, la tercera reflexión que tenemos que hacer es preguntarnos cómo estoy, cómo te sientes, estás en disposición para poder afrontar este reto, para poder afrontar quizás una respuesta que no es la que tú esperabas, un comportamiento que te puede confrontar un poquito con el tema de la paciencia, te sientes bien y con la reserva de paciencia un poquito arriba, o quizás ya están en un momento del día donde están completamente agotados, donde ya vienen de un proceso de pronto de otros retos anteriores y ya el nivel de paciencia no da más. Entonces es muy importante que nos escuchemos a nosotras mismas, veamos en qué posición estamos nosotras, para de esa forma también darle voz a lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos en ese momento. Porque quizás yo le estoy dando una indicación que no logre como conectar a él o a ella en ese punto de, pero es que lo que yo quiero hacer es otra cosa. Y él te lo intente decir, pero recordemos que no tiene todavía como ese vocabulario cognitivo de adulto con el que se pueda sentar de una manera un poco más racional y madura y entrarte a decir y explicar lo que siente, lo que piensa y lo que quiere, sino que simplemente se desborda y se genera un caos existencial que para ti también es súper abrumador y tú dices, pero si solamente te estoy pidiendo que recojas tus juguetes,
¿por qué tienes que reaccionar así? Y resulta que no, que resulta que más allá de la indicación que le estamos dando, del pedido que le estamos haciendo a nuestros hijos, es que ellos nos quieren decir, está muy bien que tú quieras que recojan los juguetes, pero es que en este momento estoy terminando un rompecabezas, se me ocurre, y no quiero suspender porque estoy entretenido o estoy terminando, no sé, de armar los bloques y me estás pidiendo que o sea, quiero terminar, pero ellos no logran como hacer toda esta conjetura y explicarlo y al nosotras estar como en ese piloto automático a la carrera, de ir de un lado a otro, de ver el tiempo, de que ya es hora de dormir, que me va a tocar recoger a mí sola los juguetes y que nos empezamos a cargar de cosas y abrumar y abrumar y abrumar, simplemente vamos a explotar y es por eso que es importante tener en cuenta ese contexto, tener en cuenta si lo estoy repitiendo constantemente sin observar lo que está sucediendo y por último el cómo me siento. El cómo me siento yo va a influir muchísimo en cómo se va a sentir mi hijo. Estoy también tratando de leer qué es lo que él me trata de decir, estoy tratando de comprender qué es lo que está sucediendo para darle o prestarle mis palabras para que él se pueda comunicar con lo que realmente me quiere decir o simplemente estamos en un punto donde lo que necesitamos es hacer un stop para poder detenernos a interiorizar qué es lo que está sucediendo y abordar ese reto de una manera en la que no se fragmente la relación ni se vuelva una lucha de poder. Antes de entrar a contarte cuál es el método que aplican las familias que yo asesoro y que yo misma aplico con mi hijo, vamos a entrar a mirar el tercer factor que es fundamental para entender por qué tu hijo no te hace caso. Y es que tú realmente puedas analizar y definir si le estás dando instrucciones a tu hijo o estás dándole órdenes. Son dos cosas completamente diferentes. Tanto las instrucciones como las órdenes tienen diferentes características que nos van a ayudar a nosotras a tenerlas muy presente a la hora de comunicarnos con nuestros hijos. Porque seamos realistas, ¿a quién le gusta recibir órdenes? Creo que a todos, incluidos adultos y niños, preferimos las instrucciones y ya te voy a explicar por qué. Dentro de la primera gran diferencia que vamos a encontrar va a ser el contenido de la información que entregamos. Cuando entregamos una instrucción, generalmente se entrega en un tono más amable, respetuoso, digamos que en ciertos términos calmado o en equilibrio, sin de pronto unos picos de tono de voz que van a empezar a generar ciertas reacciones emocionales que nos ponen en estado de alerta entre el receptor y el emisor del mensaje, que en este caso serían entre nuestro hijo y nosotras. Ahora, es muy, muy importante que tengamos muy en cuenta que las órdenes, como por el contrario, se entregan de forma directa, tajante, de una forma que no encontramos como punto medio ni permitimos que nos entren como a mediar una flexibilidad, son completamente inflexibles. Y esta rigidez lo que genera es como esa lejanía o esa fragmentación entre lo que yo necesito como adulta, lo que mi hijo necesita como niño y el punto medio que necesitamos, que es como el entorno o las necesidades de familia como tal. El tono, como les decía, es una gran diferencia también que se ve entre las instrucciones y las órdenes, porque el tono se entrega de una forma un poco más amable, un poco más calmada, quizás en diferentes términos para buscar la misma finalidad, buscando que la persona que nos está escuchando la instrucción, en este caso nuestros niños, pues logren entender lo que realmente yo como adulta estoy esperando de ellos. Las órdenes, por el contrario, como les explicaba ahorita, son completamente intransigentes y llegan a rayar un poquito en el estilo autoritario, que digamos que eso tiene otro fondo mucho más profundo, pero que en este caso es muy importante que tengamos muy presente que toda esta información, tanto de órdenes como de instrucciones, es aplicable no solamente para nuestros hijos, sino para nuestras parejas, nuestros amigos, compañeros de trabajo, jefes, con todas las personas con las que nos relacionamos, podemos encontrar que haciendo este cambio de chip, vamos a darnos cuenta que va a haber una mejor disposición de las personas que reciben esa instrucción a que la disposición que vamos a encontrarnos de una persona que recibe una orden. Por último, que aquí es donde vemos ese tema profundo en el tema de hacia dónde quieren llegar
las unas o las otras, tanto las instrucciones como las órdenes fomentan y promueven ciertas habilidades o ciertos comportamientos en nuestros niños o en la persona que está recibiendo la información. En el caso de las instrucciones, nos vamos a encontrar con que vamos a fomentar, cuando entregamos instrucciones en nuestros niños, vamos a fomentarles la creatividad, la independencia, la responsabilidad, la cooperación y el empoderamiento también del entorno o de las instrucciones como tal que le estamos entregando. ¿Por qué? Porque cuando entregamos una instrucción, entregamos, por así decirlo, como un objetivo al que tienen que llegar, con la libertad de que con su criterio propio ellos puedan escoger cuál va a ser el mejor camino para llegar a ese objetivo. Por eso ellos tienen que ir creando todo ese camino para encontrar ese punto final, teniendo esa independencia de yo lo puedo lograr, me dieron esta instrucción y tengo la habilidad para conseguir ese objetivo final y teniendo esa responsabilidad de es mío, mi responsabilidad, mi instrucción, mi objetivo, mi camino, yo lo puedo conseguir y pues como tal, como efecto secundario, por así decirlo, nos vamos a encontrar con una cooperación que es la que estamos buscando nosotras como madres ante cualquier situación que le estamos ofreciendo como el punto final al que tienen que llegar. Por el contrario, las órdenes vamos a encontrarlas que nos va a fomentar un poco el tema del miedo. ¿Por qué el miedo? El miedo lo vamos a fomentar basado en que al momento de yo dar una orden, dejo como pactado de que si no lo vas a conseguir o si no lo alcanzas o si no lo logras, va a suceder algo, va a haber un castigo, va a haber un regaño, va a haber un ambiente un poco más tenso, más distante, y esto puede generar como esas fricciones o esas fracturas en la relación. Mientras que por el contrario, las órdenes nos va a fomentar el miedo, el rencor, la frustración, la dependencia y quizás un poquito como de hacer las acciones por obligación y no por convicción, que finalmente lo que buscamos es poderle entregar a nuestros hijos ese criterio propio de que puedan responsabilizarse de las situaciones de su entorno sin tener que uno estar ahí como un policía repitiendo 30.000 veces las cosas para que las hagan de una forma natural. ¿Por qué un poquito el miedo o el rencor o la frustración? Entre el rencor y el miedo va a ser clave aquí el tema de que al momento de entregar una orden, entregamos es como una ruta rígida donde queremos que se hagan las cosas a nuestra manera, en el momento que nosotros queremos, en la forma en la que nosotros queremos y en el instante en el que nosotros queremos. Entonces, aquí de pronto si el niño o la persona con la que estamos interactuando no ejecuta las cosas como nosotras estamos esperando que lo hagan o como fue la orden que se le entregó, pues se sobreentiende que va a haber una consecuencia, un castigo, un regaño, un grito, un caos, una tensión en el ambiente y esto como tal empieza a generar como esa fractura en la relación que genera ese rencor, ese miedo, esa frustración por no poder de pronto hacer las cosas que quizás sea una manera más sencilla para el niño o para la otra persona, pero que para nosotras es la manera más complicada, cuando realmente el foco que lo que tenemos que tener claro es el objetivo. Lo que buscamos es el objetivo más allá del cómo llegan allá, lo que queremos es que lleguen allá al punto final que le dimos como instrucción disfrazada un poquito de orden. Entonces, bueno, aquí va a ser muy clave que tengamos como esa reflexión, que nos podamos tener como en conciencia de lo que realmente estamos diciendo. ¿Estamos entregando una orden o estamos entregando una instrucción? Teniendo en cuenta estas tres claves que les entregué. El tono en el que estamos entregando la información, el contenido que estamos dando, estamos diciendo el cómo quiero que lo hagas, cuándo quiero que lo hagas y todo, o simplemente estoy entregando el objetivo como tal. Y por último, ¿qué fomento o qué promuevo con esa información que estoy entregando? Ahora, yo sé que me vas a decir, eh, me da mucha pena contigo, Mari, pero los gritos funcionan. O sea, cuando yo ya llevo 50 veces que le he dicho recoge los juguetes, yo ya me volteo frustrada, enojada, cansada, amargada, mejor dicho, que estoy que exploto, y le digo, ya no más, necesito que recoja los juguetes ya.
Eso es como si fuera un chip automático, se paran de una, suspenden todo y empiezan a recoger superjuiciosos. Volvemos a lo mismo. En el corto plazo, yo por supuesto que te voy a decir, claramente un grito funciona. ¿Por qué? Porque está basado en eso, en el miedo. Si mi mamá en este momento me está diciendo que yo haga esto de esta forma, Dios mío bendito, donde yo no lo haga, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Me va a pegar? ¿Me va a gritar todavía más fuerte? Los niños no alcanzan a dimensionar como todo el contexto de nosotras como madres, porque si nosotras siendo las adultas, aún así nos cuesta tener en cuenta el contexto de los niños, ¿qué podemos esperar de que ellos puedan leer nuestro contexto? Entonces aquí va a ser muy, muy importante que aunque yo entiendo perfectamente que los gritos funcionan, que yo sé que quizás son nuestro piloto automático, entremos a reflexionar qué quiero o cómo quiero que sea la relación con mi hijo, que sea basada en el respeto y en esa cooperación de equipo y de familia que somos, o que esté basada en ese miedo, en esa angustia, en ese rencor, porque qué susto, qué será lo que puede pasar después si yo no hago esto inmediatamente como me lo está pidiendo mi mamá. Si quieres saber 10 maneras para lograr que tu hijo te obedezca sin tener que gritarle, te dejo este video y te dejo también el enlace en la descripción para que lo puedas ver completo. Ya tenemos claridad de por qué tu hijo no hace caso, pero después de esa respuesta, tenemos una pregunta muchísimo más relevante y es ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro que mi hijo me haga caso, que me escuche, que coopere, que participe? Y bueno, aquí es donde entra en juego el método TAC, que es un método basado en la filosofía Macre y que lo que busca es traducir, acompañar y comprender todos los comportamientos retadores de nuestros hijos. Cuando hablamos de traducir, lo que estamos intentando hacer es poder leer no solamente el contexto y las necesidades de nuestros hijos, sino también toda esa información que hay detrás de un comportamiento. Cuando nuestros hijos se comportan de X o Y manera, lo que tenemos que intentar hacer es como traducir qué está pasando ahí y prestarle nuestras palabras para poder encontrar esa solución. Luego viene el paso de acompañar. Cuando acompañamos ese comportamiento que puede ser muy retador para nosotras como madres, pero la idea es acompañarlo de forma asertiva. ¿Cómo así asertiva? Sí, o sea, en el momento correcto, en el tono correcto, de la forma correcta y con él en presencia absoluta. Por último, entramos a comprender, es entrar a mirar qué es lo que mi hijo quiere versus lo que realmente necesita. Cuando ya venimos de un proceso de traducción que logramos ver en el fondo cuál es esa información extra que nos está dando nuestro hijo, vamos a poder tener mucho más claro y vamos a comprender, es diferente, eh, todo el contexto como tal de qué es lo que verdaderamente necesita. Porque ellos pueden decir que quieren algo, pero en el fondo pueden necesitar otra cosa completamente diferente. Este método ha sido fundamental en muchísimas familias. Y si estás interesada en saber más, te dejo en la descripción del video el enlace al taller que se llama ¿Por qué mi hijo no hace caso? En donde te explico no solamente qué significa el método TAC en detalle, sino que también te entrego el paso a paso para que lo puedas aplicar en tu familia y puedas ver los cambios en muy poco tiempo. Si te gustó toda esta información y quieres saber todo acerca de crianza conectiva y cómo puedes desarrollar las habilidades como inteligencia emocional y comunicación asertiva desde los primeros años de vida de tus hijos, no olvides suscribirte en este canal y activar las notificaciones para que puedas estar pendiente de absolutamente todo el contenido que estoy montando para ti. Te dejo este video para que sigas encontrando respuestas. Sin embargo, si tienes una duda en particular de este tema o cualquier inquietud que esté relacionada con la crianza de tus hijos, no dudes en dejármelo en los comentarios o escribirme en el link de contacto que te dejo aquí abajo del video. Te mando un abrazote gigante y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.